Hola queridos amigos y amigas, qué bueno tenerles una vez más por este medio y bueno, para mí es una gran bendición que puedas escucharme durante estos minutos y bueno, siempre deseándoles muchas bendiciones para sus vidas. Hoy les traje un tema que le puse por título Conquistando el miedo en un mundo incierto. Wow, conquistando el miedo, sí. Leí una anécdota que me encantó y dice lo siguiente: un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. Y todos sabemos que la peste fue aquella gran pandemia medieval. Y cuando el rey se encontró le dice: ¿y para dónde vas? Y la peste le dice: me dirijo a Bagdad. ¿Y para qué vas a la ciudad de Bagdad? Y le dijo la peste: voy con mi guadaña a quitar y llevarme 5.000 vidas. El rey comenzó a ponerse muy triste. Y bueno, después se fue la peste. Pasados unos días, nuevamente el rey en el desierto se consigue la peste. Y le dice: peste, eres una mentirosa. Me dijiste que te ibas a llevar 5.000 vidas, pero las noticias llegaron a mí y me dijeron que te llevaste 50.000 vidas. Y la peste le respondió: yo no te mentí, yo sesgué 5.000 vidas, pero los demás se murieron de miedo. Y esta fábula en distintos episodios de la historia se ha concretizado y les puedo dar un ejemplo. Durante la peste bubónica en el año 1539, donde se produjo un auténtico sálvese quien pueda, porque la peste comenzó a matar gente, pero fueron miles de miles en Europa. Martín Lutero, el gran líder de la Reforma Protestante, observó que los conciudadanos en Alemania huían en medio de la histeria, de la angustia, debido a la peste, donde morían muchas personas, y los enfermos que tenían en ese momento no había quien les prestara cuidado, o sea, no había atención médica ni nada por el estilo. Y según Lutero, que esta es la parte que a mí me impactó, él dijo: el miedo era un mal aún más terrible que la propia enfermedad. Y así también ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, cuando había sonidos de que venían los aviones a bombardear Londres. La gente se escondía en los metros londinenses, pero muchos eran falsas alarmas y la gente salía atropellándose uno tras otro, matando y asfixiando a otras personas. ¿Por qué? Porque aunque no cayó ni una sola bomba, los mató el miedo. Y bueno, hay muchas historias donde el miedo puede ocasionar mucho ruido. Y hoy en día sabemos que estamos viviendo un fenómeno terrible de miedo debido a esta situación pandémica mundial sobre el COVID-19, que lamentablemente han muerto personas que yo conozco, fallecidos, personas vecinos, amigos, personas que muy tristemente no pudieron vencer esta pandemia. Otros felizmente, gracias a Dios, pudieron salir de la pandemia, pudieron mejorarse durante su crisis de contagio. Y bueno, algo que está apoderando mucho a la humanidad es justamente, ese temor de contagiarnos, ese temor de que si no nos vacunan, en fin, hay mucho temor en este momento en la humanidad. Y quiero decirles que el miedo es tan antiguo como la raza humana. Sí, el miedo es tan antiguo y ha estado con nosotros casi, escúcheme bien, desde el principio de la humanidad. Y digo casi porque en el diseño original que nos hizo Dios, que Dios creó la humanidad, no era así. Así que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ahí comenzó a nacer el miedo. Y el miedo, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, muy sencillo. La palabra miedo proviene del latín metus y se trata de una alteración del ánimo que produce una gran angustia ante un peligro, bien sea real o imaginario. Sí, mis queridos amigos, y el miedo en sí no es malo, no, para nada. ¿Por qué? Porque es una reacción normal que tenemos ante un peligro muchas veces, ¿cierto? Así que este miedo trabaja muchas veces a nuestro favor. Ese miedo que es para protegernos, que es para estar alerta, como un mecanismo de defensa ante cualquier situación. Podemos poner algunos ejemplos. Manejar con prudencia para evitar tener un accidente de tránsito. Y por eso están las señales de tránsito
para que nosotros las respetemos, y al respetarlas es un cuidado que tenemos, un temor de respeto ante las leyes, y así evitar algún desastre, alguna catástrofe en nuestra vida. También hacer todos los pasos y firmas legales para evitar hacer un negocio fraudulento. Así que nosotros siempre estamos alerta. Wow, ¿será que lo que estoy firmando está bien? Déjame leerlo bien, déjame revisarlo. ¿Sí o no? Que nos ha pasado cuando tenemos que firmar un documento bien importante o un compromiso, lo tenemos que leer bien, porque tenemos que cuidarnos de las letras muy pequeñitas. También andar con mucha precaución en las calles solitarias, por si acaso nos asaltan, ¿cierto? Porque de repente uno tiene que estar, si va por una calle, uno siempre está alerta. Y eso es parte de nuestra prudencia que nos genera el miedo. O también no comer una comida pasada de fecha, o sabemos que una comida que es muy dañina, que sabemos que después nos puede dar tanto una intoxicación como un malestar estomacal. Entonces uno tiene miedo, no, yo no como eso porque me puede caer mal. Entonces estos son parte de esas alertas saludables del miedo, porque es un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa. Ahora, el problema del miedo, aquí donde quiero ir con ustedes, el problema del miedo es cuando nos paraliza, no nos deja avanzar y hasta nos quita el sueño, manteniéndonos estancados, amedrentados y sintiéndonos en un callejón sin salida. Ese es el problema del miedo que no es bien canalizado, del miedo que nos llega a detener, a paralizar. El miedo, este miedo que les quiero referir, el miedo que nos paraliza, en su mayoría es producto del vuelo del pensamiento, de los pensamientos de nuestra mente, ¿sí o no? Siempre estamos pensando. Yo siempre le digo a mi esposa que a veces ella, cuando entra en estados de temor, de ansiedad, yo le digo, tu mente parece, o tu pensamiento parece una olla de popcorn, de cotufa, como decimos en algunos países, ¿ok? Palomitas de maíz, y está pac, 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 pac. Y entonces muchas veces esos estados de estar como palomitas de maíz pensando. Y entonces, ay, mire, si pasa esto, y sigo, y esto, y aquello, y esto, y aquello. Entonces va generando ese temor autoinfundado en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da tanto miedo que no vemos una posibilidad de salida. Y este tipo de miedo se basa mucho en las suposiciones que se generan allí en nuestra mente, con estas ideas de que algo va a ocurrir de forma anticipada. O sea, el miedo es justamente eso. Comenzamos a imaginar, a suponer algo que pensamos que puede ocurrir tanto a nosotros como le puede ocurrir a algunos de nuestros seres queridos. Ejemplo, tengo miedo de perder mi empleo todo el tiempo y tengo que andar así de, ay, tengo miedo. Entonces, en vez de ser una persona que rinde, estamos bien pensando, ay, si me votan porque el jefe no me habló, porque no me dirigió la palabra, no me saludó, y entonces comienza el temor dentro de ti porque tienes miedo que te van a votar. O cuando me quedo solo en casa, siento miedo porque algo me pueda pasar. Ay, si me da un infarto y estoy solito aquí. Ay, si me caigo de la bañera. Ay, entonces comienza, escúcheme, estas son cosas que yo he oído a las personas que me han comentado, y muchos de esos miedos vienen a nuestra mente. O tengo miedo a montarme en los aviones y no lo hago. Wow, yo conozco muchas personas así. Yo puedo decir que era uno de los que le tenía pavor. Es más, antes de montarme en un vuelo, yo ya soñaba que el avión se estaba cayendo. ¿Qué les parece? O sea, era tanto mi terror que yo ya estaba soñando, imagínense, que el avión se estaba cayendo. Hasta que un día le pedí a Dios, Dios mío, pero quítame este miedo. ¿Por qué tengo tanto miedo? Y bueno, yo recibí una promesa de Dios en mi corazón que me dijo, tranquilo que tú no te vas a morir en un accidente aéreo. Y bueno, imagínense, a veces me ha tocado agarrar 70, 80 aviones por año antes de la pandemia, ¿no? Entonces, es algo que es autoinfundado. O tengo miedo que le pase un accidente a mis hijos. Entonces estamos controlando a nuestros hijos, y por dónde están y por dónde andan. Claro, son miedos legítimos, indudablemente. O tengo miedo de enfermarme de un cáncer, por lo que se murió mi mamá o mi papá, y tengo miedo que eso sea hereditario. O también pienso que mi cónyuge me va a dejar o se va a morir y me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. En fin, estos miedos pasan por nuestra mente. Y este tipo de miedos o temores que nos paraliza, mis queridos amigos, nos roban la paz.
Sí, nos roban la paz y no nos permite pensar, actuar adecuadamente ante las situaciones tangibles, reales de la vida, ¿sí? No nos permite accionarnos bien y disfrutar lo que Dios ha diseñado para nosotros, ¿sí? No nos permite el miedo disfrutar lo que Dios hizo por ti, hizo por mí, para nosotros disfrutarlo sanamente. Así que quiero decirte que el miedo puede ser alimentado primero por factores externos. Sí, estos factores externos son la radio, la televisión, el internet, todas estas noticias que vemos, los fake news, las noticias falsas, las noticias amarillistas, las noticias sobre expuestas y exageradas. Entonces, ¿qué pasa? Las malas noticias venden. Es sencillo, por eso ellos saben, el marketing sabe que las cosas preocupantes, angustiantes son las que venden y que generan miedo. ¿Y esto por qué? Porque el temor hace que las personas que lo miran estén pegadas ahí en su silla, en sus asientos. ¿Sí o no que durante la pandemia el año pasado las personas que estábamos en confinamiento estábamos pendientes, pegados a ese televisor, cambiando de canal y cambiando de canal, y lo que hacían era hablar de la cantidad de muertos infectados en Italia, en Alemania, en Brasil, en fin, lo que sigue pasando hoy, quizás con menos rango que el año pasado, pero sigue ocurriendo. Pero el miedo te mantiene pegado frente al televisor, manteniendo tu atención. Y estas noticias que no salpican porque son noticias malas, como por ejemplo podemos agregar que si el calentamiento global, el terrorismo, las guerras, los terremotos, los tsunamis, los volcanes en erupción, el hambre, las dictaduras, bueno, que si el COVID ahora tiene distintas cepas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay factores externos. ¿Y sabía usted que nosotros somos la generación que más vive en angustia y temores en toda la historia de la humanidad? ¡Wow! Imagínense esto. Ahora, también nuestros miedos pueden ser alimentados por factores internos, que son experiencias, traumas del pasado, no superadas, no tener lo suficiente, fracasos anteriores, etcétera, etcétera. Son ya miedos que están dentro de nosotros, y estos factores en general nos producen un ruido mental. Eso es lo que quiero que sepas hoy. Mucho ruido mental que nos quiere acompañar constantemente durante todo el día y la noche, lo que nos impide encontrar quietud y paz en nuestra vida. Así que ese ruido mental es terrible, es algo que va distorsionando nuestros pensamientos. Y es muy cierto que los conflictos, escúchame bien, todos los conflictos vienen de afuera, pero el miedo se genera aquí adentro, sí, aquí adentro. Las situaciones, los problemas los vemos afuera, claro que sí, pero el miedo se genera desde adentro para afuera. Por eso el apóstol Pablo relató en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Así que mis queridos amigos, no alimentes esos miedos, no alimentes esos temores dentro de ti. ¿Sabes? Ese miedo que quiere invadir tus pensamientos y tu corazón y que te va a paralizar, te va a detener y va a apagar tus sueños, va a apagar tu fe, va a apagar tus propósitos de vida. Por eso quiero decirte que los barcos no se hunden por el agua que los rodea, ellos se hunden es por el agua que les logra entrar. Y así que no estés constantemente alimentando esos miedos, ¿sí? Porque si alimentas esos miedos, tu barco, que es tu vida, tu pensamiento, se va a hundir. De modo que tienes que creer y tener fe, ¿sí? Porque miren, cuando nosotros creemos es porque tenemos fe. Porque lo que nosotros esperamos es lo que viene. Escúcheme bien. Cuando tenemos fe y esperamos algo bueno, eso que nosotros queremos va a venir, porque eso es parte de nuestra fe. Ahora, ¿qué podemos decir? La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves, la cual te vendrá. Y te quiero dar un ejemplo. Yo utilizo mucho la Biblia porque la palabra de Dios me da el ejemplo de personas que nos ayudan a nuestro presente, porque la Biblia no tiene caducidad en cuanto a su historia, en cuanto a sus enseñanzas. De un gran empresario, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que estaba feliz con su casa, con sus hijos, con sus negocios, tenía un montón de empleados. Quiero hablarles rápidamente
del señor Job. Y dice en Job 3:25, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Y la falta de paz se produce por la falta de confianza en Dios, de que Él tiene todo el control. Tienes que pensar, y yo siempre tengo que pensar, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que la fe viene por el oír, pero, escúcheme bien, el temor también. Así como podemos oír de la fe, también podemos oír el temor. Por eso debemos cuidar lo que escuchamos, mis queridos amigos. Debemos cuidar, filtrar mucho lo que nosotros estamos escuchando y sobre todo esas noticias cuando lleguen a nuestras vidas y apropiarnos de las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Eso es lo que tú y yo debemos escuchar. Debemos reestructurar lo que escuchamos. Sí, es verdad, vivimos de una realidad de sufrimiento, de dolor, pero también no podemos aceptar esa realidad triste como un resultado final en nuestras vidas, y por eso tenemos que escuchar las promesas de Dios. Y hay una historia bíblica que nos ilustra muy bien esto. En una oportunidad el profeta Elías, Elías era un hombre que muy respetado en el pueblo de Israel, era un hombre usado por Dios, retó a 850 sacerdotes de un dios falso llamado Baal. Así que ellos desafiaron al profeta Elías para ver quién era el verdadero Dios, si era el Dios Baal o el Dios de Elías. Así que Elías dijo, bueno, vamos a convocarnos todos en un lugar y ustedes hagan sacrificios y hagan todos sus rituales, a ver si cae fuego del cielo y que consuma la ofrenda que ustedes están ofreciendo a su Dios Baal. Y entonces les dio el turno a ellos. Y resulta que cuando les dio el turno a ellos, ellos comenzaron, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y no caía fuego y empezaron ellos a cortarse, los sacerdotes de Baal a cortarse, eso lo dice la Biblia, y entonces nada pasaba y Elías se burlaba de ellos y le decía, ¿será que su Dios está durmiendo? ¿Será que está en el baño? Y Elías le dijo, bueno, ya ustedes tuvieron su turno, ahora me toca a mí. Y Elías va, pone el holocausto, pone ahí el sacrificio para Dios y comienza a clamar a Dios. Le dice, Dios del cielo, yo estoy aquí para honrar tu nombre y quiero que te glorifiques en medio de esta gente que no cree en ti. Y cayó fuego del cielo y consumió ese holocausto, ese sacrificio que estaba expuesto para Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedió? Resulta que como quedó demostrado que Elías fue y que tenía al Dios verdadero, agarraron a 850 sacerdotes de Baal y el mismo Elías les pasó el cuchillo por la garganta. Así que Elías los mató para decirle al pueblo de Israel, no pueden contaminarse con esta gente, con estos dioses. Pero esto lo había visto el rey Acab, quien no gustaba de Elías. Y dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, quien era su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Aquí está la parte interesante. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Podemos ver este panorama. Elías sale victorioso, donde ve la mano de Dios, el poder de Dios cayendo fuego del cielo. Derrota a sus enemigos, los degolla, ¿ok? Y viene una mujer que es la esposa del rey, la reina Jezabel, lo amenaza a él de muerte y Elías cae en una depresión y huye. Está lleno de miedo. ¿Y saben qué pasó aquí? Si uno dice, bueno, pero si Dios está contigo y ahora no está, ¿qué pasó aquí? Claro, Elías se olvidó por completo la gran hazaña que había vivido y dejó que el miedo entrara a sus pensamientos. Dejó que el miedo, el temor entrara a su vida.
Y hasta tanto que le rogó a Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Imagínense esto. ¿Por qué? Porque todas nuestras peores emociones son provocadas por el sentido de la vista, el sentido del olfato, nuestro sentido del oído. Son generadas por nuestros miedos. Y Elías le provocó temor lo que oyó. Sí, le dio tanto miedo la amenaza de Jezabel, que eso fue lo que lo derrumbó. Dejó de ver las maravillosas obras de Dios para tenerle miedo a una mujer malvada, perversa, que después le vino su juicio. Y Elías se llenó de tanto temor porque oyó, porque si la fe viene por el oír, mis queridos amigos y amigas, también el temor, lo estamos viendo, también el temor viene por el oír y también por lo que vemos con nuestros ojos. Y eso es normal en los seres humanos, tener temor. Sí, tener temor, mis amigos, es normal. Lo que no es normal es actuar en función del temor. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos andar por nuestras emociones, sino por nuestra fe puesta en Dios. Y dice en el Nuevo Testamento, Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Ves? Aquí está diciendo que Elías también tuvo temor, como tú y yo podemos tener temor. Así que nos pasa a todos nosotros. Es algo normal. El asunto es vivir y reaccionar en base al temor, al miedo, y dejar que el miedo, el temor nos paralice. Eso es lo que yo quiero que hoy podamos aprender. No podemos dejar que el miedo, el temor nos detenga. Y veamos cómo podemos evitar ser conquistados por el temor, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos tener una guía en nuestra vida para conquistar el temor y paralizarnos y estando en un mundo incierto. Primero, quiero decirte, pon tu confianza 100% en Dios. Por ejemplo, angustiarse, dudar, son cosas que van en contra de la confianza en Dios. De modo que Dios nos ha dado grandes promesas en las cuales tú y yo tenemos que apropiarnos, memorizarlas, escribirlas en un lugar, tenerlas visibles en la casa y comenzar a leerla, recitarla, porque esa palabra, que es la palabra de Dios, que son sus promesas, nos van a infundir mucho aliento. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es un ofrecimiento solemne que te hace Dios de cumplir con rectitud y fidelidad lo que te ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Como dice en el libro de Números 23:19, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Así que debemos conquistar nuestros miedos con la palabra de Dios, que es la fórmula fija de apropiarnos de sus promesas para poder comenzar a vencer y conquistar nuestros temores. Como dice una de las grandes promesas que te puedo dar hoy, Isaías 41:10, increíble esto, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que cree esta promesa, aunque lo que está ocurriendo y aunque lo que estás viviendo y aunque lo que estás escuchando produzca ese miedo natural, escúchame, tienes que aprender a confiar en un Dios todopoderoso, porque lo que Dios hizo ayer en el pasado lo va a hacer hoy en el presente en tu vida. Y claro, es verdad, no siempre recibiremos lo que esperamos, pero sí siempre recibiremos la parte que a Dios nos va a dar, porque es realmente lo que necesitamos. Eso es lo que yo quiero decirte. No todo lo que esperamos lo vamos a recibir, pero sí Dios nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Segundo, actúa en fe. Sí, el miedo, como le dije, tiende a paralizarnos y tenemos que hacer justamente lo contrario. O sea, la solución efectiva es hacer justamente lo contrario, que es movernos, ¿ok? Es movernos aún si tengamos miedo, movernos aún si tú y yo tenemos temor. ¿Acaso David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante? La historia de David y Goliat, claro que sí, pero ¿qué hizo? Lo atacó, él se movió, tenía miedo, pero lo atacó. ¿O es que Moisés no tuvo miedo de dirigir al pueblo de Israel con camino a la tierra prometida? Claro que tuvo miedo de llevarse más de 1,5 millones de personas. Claro que tuvo mucho miedo, pero ¿qué hizo? Atravesó el Mar Rojo, atravesaron el desierto. ¿O acaso Jesús,
Escúchame bien, no tuvo miedo al saber sobre la muerte que él iba a sufrir en la cruz. Claro que lo sabía. Claro, por supuesto. Y con todo, así Jesús llevó su obra de morir en la cruz por nosotros. Qué increíble, ¿no? Por eso, mis queridos amigos, no podemos quedarnos debajo de la cama esperando que pase el peligro. Tenemos que movernos, tenemos que pasar de un lugar al otro, tenemos que mover esa mente de pensamientos destructivos, negativos, a pensamientos de fe. Tener fe en que Dios obrará en nosotros, una fe activa, como dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercero, vence el miedo llenándote del amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo llenarme del amor de Dios? Bueno, es una relación. Así como cuando estamos enamorando a aquella persona, estamos llamando, estamos comunicando, ¿no? Porque la comunicación genera proximidad. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Y es muy sencillo, tenemos que pasar tiempo de oración a diario con Dios. No importa la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. También haz devocionales diarios. Hay muchos devocionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que recibimos todos los días, un devocional diario que alimenta nuestra alma, y es un devocional que lo leemos en 2-3 minutos. Imagínense. Asiste regularmente a tu comunidad de fe. Asiste a la iglesia que te queda más cerca, una iglesia que predique en la sana doctrina, que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que asiste a una iglesia, escucha música cristiana. La música cristiana es muy sanadora, es muy liberadora. También escucha mensajes y enseñanzas que te ayuden en tu crecimiento en fe y también con respecto a tus temores y miedos. Al igual, comparte tus miedos y pide ayuda con un consejero que te pueda escuchar y te pueda guiar y pueda orar por ti con respecto a tus miedos. También declara en voz alta la protección de Dios para tu vida. Cada vez que hay el temor, declara, como dice en 1 Juan 4:18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Recuerda, mis queridos amigos, que el miedo no nos impida disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Conquista el miedo en este mundo incierto. Y quiero orar por ti. Cierra tus ojos donde estás. Señor, te doy gracias por cada persona que me está escuchando, que está pasando por un momento difícil, que está pasando por un momento de enfermedad, un momento de dolencia, un momento de angustia, un momento de desempleo, un momento donde sus documentos los necesitan. Un momento donde estás pasando por pérdida de un familiar, un ser querido, Señor, y tienen mucho dolor. Yo te pido, Señor, que el miedo que está en sus pensamientos, tú ahora lo llenes de paz. Llenes a esta persona de paz, la llenes, Señor, de seguridad en ti, Señor, y que hoy puedas hacer esta oración conmigo y repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre, Jesús, en el libro de tus mejores amigos, y abro mi corazón para que tu Espíritu Santo comience a llenar mi vida de fe y de valentía para seguir adelante y vencer mis miedos. Te lo pido en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Besos para todos. Que Dios me lo bendiga. Lo esperamos en la siguiente semana, si Dios quiere. Bendiciones.